Pero el día que bajé a la cocina mientras mi padre consultaba el consejo de familia respecto a su encuentro con Legradan, era uno de aquellos en que la caridad de Giotto, bastante mal aún por su reciente parto, no podía levantarse, y Francisca, como no tenía ayuda, estaba retrasada en su trabajo. Cuando bajé, la vi en la despensa, que daba al corral, matando un pollo, que con su resistencia desesperada y tan natural, acompañada por los gritos de Francisca, que, fuera de sí, al mismo tiempo que trataba de abrirle el cuello por debajo de la oreja, chillaba: «¡Mal bicho! ¡Mal bicho!». Ponía la santa dulzura y la unción de nuestra doméstica un poco menos en evidencia de lo que la hubiera puesto el pobre animal en el almuerzo del día siguiente, con su pellejo bordado en oro como una casulla y su grasa preciosa que parecía ir goteando de un copón. Cuando ya murió, Francisca recogió la sangre que iba corriendo sin sofocar su rencor y aún tuvo un acceso de cólera y mirando el cadáver de su enemigo, dijo por última vez: «¡Mal bicho!». Volví a subir, todo trémulo. Mi deseo hubiera sido que echaran enseguida a Francisca, pero entonces, ¿quién me haría unas albóndigas tan calentitas, un café tan perfumado y aquellos pollos? Y en realidad, ese cobarde cálculo le hemos hecho todos, como lo hice yo entonces, porque mi tía Leoncia sabía, cosa que ignoraba yo, que Francisca, que habría dado su vida sin una queja por su hija o por sus sobrinos, era para los demás seres extraordinariamente dura de corazón. A pesar de eso, mi tía la tenía en casa porque, aunque conocía su crueldad, estimaba mucho su buen servicio. Poco a poco fui advirtiendo que el cariño, la compunción y las virtudes de Francisca ocultaban tragedias de cocina, lo mismo que descubre la historia que los reinados de esos reyes y reinas representados orando en las vidrieras de las iglesias se señalaron por sangrientos episodios. Me di cuenta de que, exceptuando a sus parientes, los humanos excitaban tanto más su compasión con sus infortunios cuanto más lejos estaban de ella. Los torrentes de lágrimas que lloraba al leer el periódico sobre las desgracias de gente desconocida se secaban prestamente si podía representarse a la víctima de manera un poco concreta. Una de las noches siguientes al parto de la moza, viose esta aquejada por un fuerte cólico. Mamá la oyó quejarse, se levantó y despertó a Francisca, que declaró, con gran insensibilidad, que todos aquellos gritos eran una comedia y que quería hacerse la señorita. El médico, que ya temiera sus dolores, nos había puesto una señal en un libro de medicina que teníamos, en la página en que se describen esos dolores, y nos indicó que acudiéramos al libro para saber lo que debía hacerse en los primeros momentos. Mi madre mandó a Francisca por el libro, recomendándola que no dejara caer el cordoncito que servía de señal. Pasó una hora y Francisca sin volver. Mi madre, indignada, creyó que había vuelto a acostarse y me mandó a mí a la biblioteca. Allí estaba Francisca, que quiso mirar lo que indicaba la señal, y al leer la descripción clínica de los dolores, sollozaba, ahora que se trataba de un enfermo tipo, desconocido para ella. A cada síntoma doloroso citado por el autor del libro, exclamaba: «Por Dios, Virgen Santa, ¿es posible que Dios quiera hacer sufrir tanto a una desgraciada criatura? Pobrecilla, pobrecilla». Pero en cuanto la llamé y volvió junto a la cama de la caridad de Giotto, sus lágrimas cesaron, ya no pudo sentir ni aquella agradable compasión y ternura que le era conocida y que muchas veces le proporcionaba la lectura de los periódicos, ni ningún placer de ese linaje, y molesta e irritada por haberse levantado a medianoche por la moza, al ver los sufrimientos mismos cuya descripción la hacía llorar, no se le ocurrieron más que gruñidos de mal humor y hasta horribles sarcasmos, diciendo, cuando se creyó que ya nos habíamos ido y que ya no la oíamos: «No tenía más que no haber hecho lo que se necesita para eso, y bien que la gustó, ahora que no se venga con mimos. También hace falta que un hombre esté dejado de la mano de Dios para cargar con eso. Ya lo decían en la lengua de mi pobre madre: del trasero de un perro se enamorica
y llega a parecerle cosa bonica. Cuando su nieto tenía un leve constipado de cabeza, por la noche, en vez de acostarse y aunque no estuviera bien, se marchaba a ver si necesitaba algo y andaba 4 leguas para volver antes de amanecer a la hora de su faena. Pero ese mismo amor a los suyos y el deseo de asegurar la futura grandeza de su casa se traducía, en su política con los otros criados, por una máxima constante que consistió en no dejarlos introducirse en el cuarto de mi tía, al cual no dejaba acercarse a nadie, muy orgullosamente, llegando hasta levantarse cuando estaba mala para dar el agua de bichi a mi tía, antes que permitir a la moza el acceso al cuarto de su ama. Y como ese himenóptero observado por Fabre, la abeja excavadora, que para que sus pequeños tengan carne fresca que comer después de su muerte, apela a la anatomía en socorro de su crueldad y hiere a los gorgojos y arañas capturados con gran saber y habilidad en el centro nervioso que rige el movimiento de las patas, sin dañar otra función vital, de modo que el insecto paralizado junto al cual pone sus huevos ofrezca a las larvas que vengan carne dócil, inofensiva, incapaz de huir o resistirse y completamente fresca. Francisca hallaba, para servir su permanente voluntad de hacer la casa imposible a todo criado, agudezas tan sabias e implacables que muchos años más tarde nos enteramos de que si comimos aquel verano espárragos casi a diario, fue porque el olor de ellos ocasionaba a la pobre moza encargada de pelarlos ataques de asma tan fuertes que tuvo que acabar por marcharse. Pero, desgraciadamente, la opinión que nos merecía Legradan tenía que cambiar mucho. Uno de los domingos siguientes a aquel encuentro en el Puente Viejo, que sacó a mi padre de su error al acabar la misa, cuando con el sol y el rumor de fuera entraba en la iglesia una cosa tan poco sagrada, que la señora de Goupil, la señora de Percepied, todas las personas que al llegar yo momentos antes, después de empezada la misa, siguieron absortas en su rezo, los ojos bajos, y yo habría creído que no me veían si no hubieran empujado con el pie el banquito que estorbaba el paso a mi silla. Empezaban a hablar con nosotros en alta voz, como si estuviéramos ya en la plaza. Vimos en el deslumbrante umbral del pórtico y dominando el abigarrado tumulto del mercado a Legrandin. El marido de la señora con quien le viéramos aquel otro día estaba presentándole en aquel momento a la mujer de otro rico terrateniente de allí cerca. En la cara de Legrandin pintábanse animación y fervor extraordinarios. Hizo un profundo saludo, seguido de una inclinación secundaria hacia atrás, que llevó bruscamente su busto más atrás de lo que estaba en la posición inicial del saludo, y que sin duda había aprendido del marido de su hermana, el señor de Combremer. Ese rápido enderezarse hizo refluir, a modo de ola musculosa e impetuosa, las ancas de Legrandin, que yo no suponía tan llenas, y no sé por qué aquella ondulación de pura materia, sin ninguna expresión de espiritualidad y azotada tempestuosamente por una baja solicitud, despertaron de pronto en mi ánimo la posibilidad de un Legrandin muy distinto del que conocíamos. La señora aquella le mandó a decir un recado al cochero, y mientras que se llegaba al coche persistió en su rostro aquella huella de tímido y servicial gozo que la presentación en él marcara. Sonriente, como hechizado y soñando, volvió apresuradamente hacia la señora, y como andaba más deprisa que de ordinario, sus hombros oscilaban a derecha e izquierda ridículamente, y tanto era su descuido al andar y su despreocupación por el resto del mundo, que parecía el juguete inerte y mecánico de la felicidad. Entretanto, salimos del pórtico y fuimos a pasar a su lado. Legrandin era lo bastante educado para no volver la cabeza, pero puso su vista, impregnada de hondo meditar, en un punto tan lejano del horizonte que no pudo vernos, y así no tuvo que saludarnos, y allí quedó tan ingenuo su rostro rematando una americana suelta y recta, que parecía un poco descarnada, sin quererlo, en medio de aquel detestado lujo, y la chalina de pintas, agitada por el viento de la plaza, seguía flotando por delante de Legrandin como estandarte de su altivo aislamiento y de su noble independencia.
En el momento en que llegábamos a casa notó mamá que se nos había olvidado la tarta y rogó a mi padre que volviéramos a decir que la llevaran enseguida. Cerca de la iglesia nos cruzamos con Legrand, que venía en dirección opuesta a la nuestra, acompañando a la señora de antes al coche. Pasó a nuestro lado sin dejar de hablar con su vecina y nos hizo con el rabillo de sus ojos azules un gesto que en cierto modo no salía de los párpados y que, como no interesaba los músculos de su rostro, pudo pasar completamente ignorado de su interlocutora, pero que, queriendo compensar con lo intenso del sentimiento lo estrecho del campo en que circunscribía su expresión, hizo chispear en aquel rinconcito a su lado que nos concedía toda la vivacidad de su gracejo que, pasando de la jovialidad, frisó en malicia y que sutilizó las finuras de la amabilidad hasta los guiños de la connivencia, de las medias palabras, de lo supuesto, hasta los misterios de la complicidad y que, finalmente, exaltó las garantías de amistad hasta las protestas de ternura, hasta la declaración amorosa, e iluminó entonces a la dama con secreta e invisible languidez, sólo perceptible para nosotros, enamorada pupila en rostro de hielo. Precisamente el día antes había pedido a mis padres que me dejaran ir aquella noche a cenar con él. «Venga usted a hacer un rato de compañía a su viejo amigo», me dijo, «y como ese ramo que un viajero nos manda desde un país a donde nunca hemos de volver, hágame respirar desde la lejanía de su adolescencia esas flores primaverales por entre las que yo crucé también un día. Venga a casa y tráigame flores, primaveras, barbas de capuchino, achicorias silvestres, cuencos de oro. Tráigame la flor de sedum, con que se forma el raro dilecto de la flora valsasiana, la flor del domingo de resurrección, margaritas y bolas de nieve de esas que empiezan a aromar el jardín de su tía cuando aún no se han fundido las bolas de nieve de verdad que trajeron las tormentillas de Pascua, y tráigame la gloriosa vestidura de seda de la azucena, digna de Salomón, y el polícromo esmalte de los pensamientos, pero, ante todo, no se olvide de traerme el airecillo aún fresco de las últimas heladas que entreabrirá para esas dos mariposas que están esperando a la puerta desde esta mañana la primera rosa de Jerusalén. Dudaban en casa si, a pesar de todo, debían mandarme a cenar con el señor Legrand, pero mi abuela se negó a admitir que hubiera estado grosero con nosotros. «Ya sabéis perfectamente que viene aquí con toda sencillez, sin nada de hombre de mundo», y declaró que de cualquier forma, y aun poniéndonos en lo peor, si en realidad estuvo grosero, más valía que hiciéramos como que no lo notamos. A decir verdad, hasta mi padre, que era el más enfadado con Legrand por su actitud, abrigaba aún algunas dudas sobre lo que podía significar. Era una de esas actitudes o actos que revelan el carácter más hondo y oculto de un ser. No se eslabona con sus palabras anteriores, no nos la puede confirmar el testimonio del culpable, que no ha de confesar, y no tenemos otro testimonio que el de nuestros sentidos, que muchas veces, enfrentados con ese recuerdo aislado e incoherente, parecen haber sido juguete de una ilusión, de modo que esas actitudes, que son las únicas importantes, nos dejan muy a menudo en la duda. Cené con Legrand en su terraza. Había luna. «Qué hermosa calidad de silencio hay esta noche», me dijo. «Para los corazones heridos como el mío», dice un novelista que ya leerá usted algún día, «lo único adecuado es la sombra y el silencio. Y, sabe usted, hijo mío, llega una hora en esta vida, aún está usted muy lejos de ella, en que los ojos fatigados ya no toleran más que una luz, esta que una noche como la presente prepara y destila en la oscuridad, y cuando el oído no percibe otra música que la que toca la luna en el caramillo del silencio». Prestaba oídos a lo que decía el señor Legrand, que siempre me parecía agradable, pero preocupado por el recuerdo de una mujer que había visto por primera vez recientemente, y al pensar que Legrand trataba a varias personalidades aristocráticas de las cercanías,
Se me ocurrió que quizás la conociera y sacando fuerzas de flaqueza, le dije: ¿Conoce quizás a las señoras del castillo de Guermantes? Y sentía una especie de felicidad porque al pronunciar aquel nombre adquiría como una especie de dominio sobre él por el solo hecho de extraerle de mis sueños y darle una vida objetiva y sonora. Pero ante aquel nombre de Guermantes vi abrirse en los ojos azules de nuestro amigo una pequeña muesca oscura, como si los acabara de atravesar una punta invisible, mientras que el resto de la pupila reaccionaba segregando oleadas azules. Sus ojeras se ennegrecieron y se agrandaron, y la boca, plegada en una amarga arruga, se recobró antes, sonrió, mientras que el mirar seguía doliente, como el de un hermoso mártir que tuviera el cuerpo erizado de flechas. No, no las conozco, dijo, pero en vez de dar a un detalle tan sencillo y a una respuesta tan poco sorprendente el tono corriente y natural que convenía, la pronunció apoyándose en las palabras, inclinándose, saludando con la cabeza y a la vez con la insistencia que se da para merecer crédito a una afirmación inverosímil, como si eso de no conocer a las Guermantes fuera solo efecto de una rara casualidad, y al mismo tiempo con el énfasis de una persona que, como no puede ocultar una cosa que le es molesta, prefiere proclamarla para dar a los demás la impresión de que la confesión que está haciendo no le fastidia y es fácil, agradable y espontánea, y que la cosa misma, el no conocer a las Guermantes, puede muy bien ser algo no impuesto, sino voluntario, derivado de alguna tradición familiar, principio de moral o voto místico que le prohibiera expresamente el trato con las Guermantes. No, continuó explicando con las mismas palabras la entonación que les daba. No las conozco, nunca he querido conocerlas, siempre quise guardar a salvo mi independencia. En el fondo, ya sabe usted que soy un jacobino. Muchas personas me lo han vuelto a decir, que hacía mal en no ir a Guermantes, que iba a pasar por un grosero, por un oso. Pero esta reputación no me da miedo, porque es verdad. En el fondo, de este mundo solo me gustan unas pocas iglesias, 2 o 3 libros, pocos cuadros más y la luna, siempre que esa brisa de su juventud de usted me traiga el perfume de los jardines que ya no pueden distinguir mis cansadas pupilas. Yo no acababa de comprender por qué había que alardear de independencia para no ir a casa de gentes desconocidas y por qué eso podía darle a uno tinte de salvaje o de oso. Pero sí entendía que Legrand no era del todo verídico cuando decía que no le gustaban más que las iglesias, la luna y la juventud. También le gustaban, y mucho, los señores de los castillos, y tan sobrecogido se hallaba en su compañía por el temor de desagradarlos, que no se atrevía a lucir ante ellos su amistad con gentes de clase media, con hijos de notarios o de agentes de cambio, y prefería, si alguna vez llegaba a descubrirse la verdad, que fuera cuando él no estaba delante, por defecto. En suma, era un snob. Cierto que nunca confesaba nada de eso, con el lenguaje aquel que tanto nos gustaba a mis padres y a mí, y cuando yo preguntaba si conocía a las Guermantes, Legrand, el maestro de la conversación, contestaba: no, nunca he querido conocerlas. Pero desgraciadamente lo decía ya tarde, porque otro Legrand que él ocultaba celosamente en el fondo de sí mismo y que no enseñaba nunca, porque ese estaba enterado de muchas cosas del Legrand nuestro, de historias comprometidas, de su esnobismo, ese otro Legrand ya había contestado con la muesca abierta en la mirada, con el rictus de la boca, con la exagerada seriedad de tono de la respuesta, con las 1000 flechas que ponían a nuestro Legrand acribillado y desfalleciente como a un San Sebastián del esnobismo. ¡Ay, qué daño me hace usted! No, no conozco a las Guermantes. Ha ido usted a tocar en la llaga más dolorosa de mi vida. Y como aunque aquel Legrand, indiscreto y acusón, carecía del hermoso hablar del otro, tenía, en cambio, la palabra mucho más rápida, compuesta de eso que se llama reflejos. Cuando el Legrand, maestro de conversación, quería imponerle silencio, el otro ya había hablado,
y en vano nuestro amigo se desesperaba por la mala impresión que las revelaciones de su alter ego debieron causar. Lo único que podía hacer era atenuarlas. Claro que eso no quería decir que Legradan no era sincero cuando tronaba contra los snobs. No podía saber, al menos por sí mismo, que lo era, porque no nos es dado conocer más que las pasiones ajenas, y lo que llegamos a conocer de las nuestras lo sabemos por los demás. Nuestras pasiones no accionan sobre nosotros más que en segundo lugar, por medio de la imaginación, que coloca en lugar de los móviles primeros móviles de relevo que son más decentes. Jamás el esnobismo de Legradan le aconsejó ir a visitar a menudo a una duquesa. Lo que hacía era encargar a la imaginación de Legradan que le representase a tal duquesa ceñida de todos los atractivos, y Legradan iba hacia la duquesa creyendo ceder a la seducción del ingenio y la virtud, ignorada de esos infames snobs. Los demás eran los únicos que sabían que también él lo era, porque, gracias a la incapacidad en que estaban de comprender el trabajo intermediario de su imaginación, veían, una enfrente de otra, la actividad mundana de Legradan y su causa primera.